de Estados Unidos, ¿cierto? Que en esta hora no se encuentra, no sé la razón, pero no se encuentra. ¿Okay? O creo que al rato viene, no lo sé. Pero miren, nosotros a lo que venimos, amén. A alabar a Dios, a prestar atención a la palabra. Y en esta hora, como les decía, vamos a darle continuidad, hermanos, a aquel tema con el cual habíamos comenzado algunos martes, el cual comenzamos y le pusimos por título las buenas obras, no sé si se acuerden. Habíamos visto de ella, por ejemplo, la primera parte que fue la enseñanza de las buenas obras. Luego también la buena conducta embellece el evangelio y nuestro objetivo al hacer buenas obras. Esto fue lo que primero comenzamos con nuestro tema. En esta hora vamos a continuar, hermanos, con este tema, hermanos, acerca de las buenas obras, pero vamos a mirar y enfocarnos en este subtema que es salvados por gracia para buenas obras. Y nos vamos a enfocar, hermanos, ahí en Tito capítulo 3. Ahí es donde nos vamos a enfocar en esta hora. Y les voy a invitar a que abran su Biblia a sí mismo. Allí en Tito capítulo 3, en el verso 5, por favor, que dice de esta manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, según los apóstoles, lo que estábamos mirando acerca de nuestro tema, hermanos, según los apóstoles, hermanos, las buenas obras no tienen poder para salvar y perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo habíamos mirado en los primeros puntos y estamos de acuerdo con ello. Las buenas obras, hermanos, no tienen poder para salvar al pecador, ya que, hermanos, la salvación es un regalo que proviene de Dios. En realidad, hermanos, las buenas obras no hacen mucho por nosotros si no hay una fe en Cristo Jesús. Las buenas obras, hermanos, en realidad, como les decía, no pueden hacer nada por el pecador, porque, hermanos, la salvación, como se los decía, es un regalo de Dios y Dios no lo cobra a nadie, sino que fue dado para todo aquel que en él crea, para que no se pierda y para que tenga vida eterna. Entonces vamos a ver, hermanos, y continuar, y les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 2 versículo 8, por favor. Efesios capítulo 2 verso 8, que dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto que dice no es de vosotros, lo que les decía, sino que es un regalo de Dios. Aunque en la escritura dice un don de Dios, que es lo mismo, dice es un regalo de Dios. Solo la obra de Cristo, hermanos, y la regeneración del Espíritu Santo nos van a salvar. Es decir, aquella persona que abrió sus puertas a que el Espíritu Santo viniera a ella, se reconoció como pecadora y dijo de sí misma: necesito, Señor, que me perdones. Hermanos, es cuando el Espíritu Santo viene a esa vida y comienza a hacer, como ahí lo dice, la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el cambio que todo ser humano necesita para tener, hermanos, comunidad, comunión, acercamiento con Dios. Es lo que ha hecho Dios en nosotros. Yo me reconozco como alguien en el cual, hermanos, el Espíritu Santo hizo un cambio notorio. Y esto se lo pueden decir mis familiares. Ahora, si fuera por eso, hermanos, bueno, hay quienes, hermanos, no se cuidan de ello y no dan buen testimonio. Pero, hermanos, del que nos debemos de cuidar, y esto, hermanos, es por bienestar de nuestras almas, es del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque, hermanos, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así lo dice la palabra de Dios. Porque también dice, hermanos, que debemos de nosotros temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que en aquel que solamente puede hacer obra de destrucción en la carne, y este es el diablo. Pero el dueño de las almas es el Señor Jesucristo. Y el Señor tiene el poder o de salvarte, o por tus malas obras, si no te arrepientes, como Él, hermanos, no cambia su palabra.
por otras cosas, hermanos. Él es inmutable, Él es invariable. Él lo que estableció, hermanos, va a permanecer para siempre como su palabra. Miren, y esto no lo cambia. Aquel que obra en mala manera y no se entrega a Dios, hermanos, pues su cosecha le va a dar recompensa. Y el que obra mal, ¿qué va a pasar? Le va a ir mal. Pero continuemos. Entonces, hermanos, el apóstol Santiago añade: como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo afirmó, hermanos, que la salvación viene no por las obras, y estamos de acuerdo con ellos. Si no hay una fe en Cristo Jesús, las obras no sirven de nada. Mas sin embargo lo aclaró: bueno, la fe que tienes ahora en Cristo Jesús, en ella, si no hay obras, entonces ¿cómo nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ha renovado tu vida? ¿Cómo darnos cuenta, hermanos? Porque no es solamente de palabra. Hay quienes, hermanos, viven solamente de ello, diciendo: yo soy, yo hago, yo vivo, yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto, yo no le hago daño a nadie. Hermanos, pero si no vive una fe viva en el Señor Jesucristo, una comunión con Dios, ¿esto le servirá? El decir que es bueno, o digamos que sí obra buenas cosas, pero si en realidad no tiene comunión con Dios, ¿le servirá de algo? Quizás delante de los hombres tiene buena sociedad, pero delante de Dios, ¿tendrá buena sociedad esta persona? No, en ninguna manera. Entonces continuemos, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de mirar en los elementos que encontramos en cada versículo de la Biblia? De una vida buena en obras, según estos versículos. Vamos a volver, hermanos, allá a Tito capítulo 3. Por favor. Capítulo 3 del versículo 1 y 2, que dice de esta manera: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, dígame usted si no esta es una buena obra. Cuando viene el Espíritu Santo y hace cambios en la vida de la persona, hermanos, se va a notar, se va a mirar, las personas se van a preguntar. Y sabes una cosa, hermano, esto que hacemos en el Señor, la obra que destaca de nosotros conforme a nuestro testimonio, hermanos, se convierte, hermanos, en una manera de vivir para gloria y honra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Es lo que va a motivar a aquellos que te rodean a preguntarse qué es lo que tienes o qué ha sucedido contigo. Y es de esta manera cuando se llega el momento de que tú le pregonas el evangelio. ¿Cierto o no? Mira, entonces, ¿qué debemos de nosotros hacer? Bueno, que aprendan, como dice la palabra de Dios, los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras. Vamos a ver ahí mismo el versículo 14 del capítulo 3, que dice de esta manera: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Se fijan? Es decir, entre nosotros tenemos la oportunidad de motivarnos. ¿Para qué? Para dar buen fruto delante del Señor. Es decir, nuestras buenas obras tienen que ver mucho, hermanos, con el Señor. Y también, claro, delante de los hombres. Pero primeramente, como les decía, nos podemos cuidar de los hombres, pero cuando nos estamos cuidando de los hombres, hermanos, nos descuidamos de Dios, ¿cierto? Y ahí sucede, hermanos, que pasa que muchas personas, en vez de tener temor a Dios, le tienen miedo a los pastores y a los ministros. Y esto, hermanos, no sirve en beneficio para el cuerpo de Cristo, para nada, ¿cierto? Más bien debemos de temer a aquel que no miramos, dice la Escritura, al gran Dios invisible, por el cual todas las cosas que miramos fueron hechas. Todo fue creado, hermanos, para Él, por medio de Él, dice Colosenses 1:16, ¿cierto? Entonces, veamos pues la esperanza de todos los cristianos, hermanos, ¿cuál sería?
ya que no somos salvos por buenas obras. Entonces, hermanos, si no somos salvos por buenas obras, ¿por qué somos salvos? Esta es una pregunta para ustedes. Si no somos salvos por las buenas obras, ¿por qué somos salvos? Lo acabamos de mirar en un texto. Por gracia, ¿cierto? Somos salvos por el simple hecho de que a Dios le plació y le agradó regalar ese don para con los hombres. Por ello. Pero claro, es decir, bueno, Dios ya lo dio, Dios ya regaló ese don, pero no cualquiera puede decirlo, afirmarlo y vivirlo. Porque, hermanos, como les decía, de palabra no sirve de mucho. El Señor quiere oidores o hacedores. Hay muchos que son oidores y expresan, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, pero si no la están viviendo, solamente la están expresando, es decir, están leyendo el método, pero no lo aplican a sus vidas. Esto, hermanos, no les sirve de nada. Por eso, hermanos, en nosotros ha venido la gracia de Dios y ha sido un regalo que no merecíamos, pero por su voluntad, por su amor, por su misericordia, lo tenemos y le damos gloria a Dios por ello. Mire, Él nos salvó, hermano, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y si no, vamos a mirarlo ahí en el versículo 5 de este mismo capítulo que estamos mirando, ahí en Tito capítulo 3. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, como lo habíamos leído, y por la renovación en el Espíritu Santo. Por ello fue que el Señor dio su gracia para con nosotros. Miren, entonces, la finalidad, hermanos, para la cual fuimos creados y rescatados por Cristo, ¿cuál es? Primero, dice la palabra de Dios de esta manera: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, como lo dice allí en Efesios 2 capítulo 10, lo dice de esa manera. Fuimos creados por Dios, pero uno de los motivos, hermanos, por el cual fuimos creados, claro, por su gracia, por su voluntad, por su infinito amor, entre tantas cosas y cualidades de Dios, dice ahí en Efesios 2:10 que fuimos creados para buenas obras. ¿O acaso no dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo? Y dice también: vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, hermano y hermana, usted es lo mejor que ha hecho Dios y ha plantado para que se poblase esta tierra. Usted, ¿lo cree o no lo cree? El ejemplo está de esta manera, sencillo. Cuando usted, hermanos o hermana, cocina un platillo, ¿es necesario ponerle sal a ese platillo o no es necesario? ¿Cierto o no? Si usted no le pone esa sal a ese platillo tan especial, ¿va a ser especial? Si usted no le pone salecita a esos frijolitos refritos, ¿van a saber riquísimos? Que claro, hay personas que por diferentes causas no pueden consumir sal, ¿cierto? Pero de igual manera se lo digo, para que sepa rica una cosa, necesita un toque, y en muchas ocasiones ese toque, más que otros condimentos, es la sal. Ahora, la comparación está en nosotros. Cuando digo vosotros sois la sal de la tierra, es decir, lo que le da sabor a este mundo, hermanos. ¿Y por qué fuimos creados? Bueno, como siendo vosotros la sal de la tierra, fuimos creados, como lo dijo ahí el apóstol, para que hagamos buenas obras. Es decir, para que nuestro testimonio en sí testifique la vida de Cristo para salvación de las naciones. Por ello, amén. Entonces, esta es la finalidad con la cual nosotros fuimos creados. Una de las causas que dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer bien. Vamos a mirar, vamos a retroceder, Tito capítulo 2, verso 14. Este texto que les decía, solamente que yo estoy citando otra versión.
Pero dice de esta manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué dice? De buenas obras. Es decir, ¿por qué y en qué manera celosos? De hacer buenas obras, ¿cierto? Por ahí dicen: a mí me da envidia de la buena, ¿cierto? ¿A qué se refiere la persona? Podríamos aplicarlo de esta manera, ¿cierto? A mí me gustaría hacer lo que hace aquel hermano porque está ganando almas, ¿cierto? Podríamos aplicarlo de esta manera: me da envidia de la buena. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo yo también, por ejemplo, ¿cierto? Pero aquí, como lo dice en la escritura, que lo dice pues de esta manera, en el versículo 14, dice: celoso, un pueblo que se apropió el Señor, celoso de buenas obras. Es decir, la buena obra que es en el creyente por la fe en Cristo Jesús no debe de parar. No debe de parar. No debemos de menguar en cuanto a las buenas obras. Como te lo decía, la principal obra en tu vida debe de ser tu testimonio. De ahí lo demás, ¿cierto? Y de ahí que tú te conviertas en lo precioso, en lo bello, en lo que le da sabor a este mundo. De ahí cuando diga también: vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Usted va por un camino oscuro, no puede mirar, pero de repente mira la luz de una lámpara allá a lo lejos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Seguir por el camino oscuro o irse por el camino donde está aquel resplandor para mirar dónde anda? ¿Qué tal si usted va caminando en ese camino oscuro? Está una zanja. Aún sabiendo que está aquel resplandor de aquella lámpara de aquel lado, usted prefiere irse por lo oscuro. Hermanos, esto es el camino de los necios, ¿cierto o no? Pero gracias a Dios, hermanos, que nos ha librado de ello. Y somos un pueblo, hermanos, que debemos de ser celosos de buenas obras todos los días. Todos los días. Miren, las palabras, hermanos, claves que acabamos de mirar en estos versículos claves. Por ejemplo, vamos a continuar con esto, que debemos nosotros de entender que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. El Santiago capítulo 1, hermanos, todo el capítulo se refiere acerca de ello, ¿cierto? Era acerca de lo que les decía. Debemos de poner mucha atención a lo que la palabra de Dios habla, porque casi siempre la palabra de Dios, ¿para quién es? Yo puedo decir: para mí. ¿Y usted? Continuemos pues. Mi situación y mi fe. Este punto es bien importante. Como hacedores de la palabra, debemos de analizar, hermanos, cómo está mi situación y cómo está mi fe delante de Dios. Después de la muerte de Esteban, hermanos, ahí en Hechos capítulo 7, se desató, hermanos, contra los cristianos judíos una persecución, hermanos, sistemática, continua, es decir, a manos del consejo de los judíos, y fueron, hermanos, todos dispersados. En Hechos capítulo 8, del versículo 3 al 4, el apóstol, hermanos, Santiago les escribe a estos hermanos esparcidos para reafirmarles en su fe a pesar de la situación que estaban viviendo, y enseña 4 cosas bien importantes para tener victoria como creyente. Él les escribe, hermanos, una carta en la cual les motiva a crecer, a seguir viviendo, a seguir creyendo en medio de su situación difícil, por causa más bien de las persecuciones. Y hermanos, vamos a mirar, les dije ahí en Santiago, si ya lo tenemos, vamos a mirarlo, por favor, ahí en Santiago, ahí en el capítulo 1, ahorita les voy a dar el texto. Gloria a Dios. Santiago, en el capítulo 1, ¿ya lo tienen? El versículo 2 al 4 dice de esta manera: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se gozan en las pruebas aquí? Miren, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Fíjense lo que dice en este versículo. Primero, hace o da una motivación especial a gozarse en las tribulaciones. No todo está bien, las cosas no están fluyendo como quisiéramos, la economía quizás no está como quisiéramos también, qué sé yo, otras cosas que puedan debilitar nuestra moral y aún hasta nuestra fe. Lo que hizo, hermanos, Santiago fue escribirles una carta en la cual les motivaba que a pesar de todo esto se mantuvieran con su fe firme en Cristo Jesús, sabiendo que en esto habría recompensa. Y mire una cosa, yo sé que usted lo ha vivido. Cuando usted permanece en el Señor a pesar de todas las cosas, dígame si no queda en victoria. Pero si usted le da más prioridad a sus problemas, sin pensar que su Dios y mi Dios, que es el Señor Jesucristo, es más grande que su problema, y le damos prioridad al problema, entonces ahí, hermanos, es cuando quedamos peor que un incrédulo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Porque nuestra confianza, hermanos, no está en lo material. Nuestra confianza, hermanos, no está en lo que miramos, ni mi fortaleza, hermanos, está en usted. ¿Cierto? Ni la de usted en mí, sino que primeramente está en el Señor Jesucristo. Y ya después nosotros, ¿qué somos? Como pilares o como quienes podemos ir a motivar al hermano. ¿Cierto? Pero nuestra fe debe estar bien plantada en el Señor Jesucristo, que es el que tiene poder para hacer todas estas maravillas. Miren, y lo primero que hizo es gozarse. Les dijo, gócense en las tribulaciones. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, permanezcamos en el Señor, en la debilidad, en la prueba, en la tentación. ¿Sabe una cosa? Cuando permanecemos en la fe en Cristo Jesús, lo dice bien claramente ahí en el versículo 4, el Señor va a hacer en su paciencia la obra completa, que es el tema que estamos mirando ahora. Nosotros debemos de hacer buenas obras en la fe que es en Cristo Jesús. Mire una cosa, hay quien pudiera decir, hermanos, bueno, es que esos aleluyas, ¿cómo se ponen a poner su esperanza en ese libro? Porque hay quienes esperan, hermanos, mirar algo o mirar a alguien, pero en realidad, hermanos, nosotros somos dirigidos por Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo dice Colosenses 2:9, ¿cierto? Y 10. Ahí nosotros nos damos cuenta, hermanos, que la prioridad como creyentes en esta iglesia es que somos, hermanos, cristocéntricos. Es decir, giramos alrededor de Cristo, ¿cierto? Y Él es el principal cada día en nosotros. Hay quienes pudieran decir, bueno, estos están locos. ¿En dónde ponen su fe? En el Señor Jesús. Mientras el ateo dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Cierto? Nosotros podemos decir, bueno, mi Dios está en el cielo y aquí en nuestro corazón. ¿Cierto? Y tenemos esa fe firme y esa confianza. ¿Cierto? Mire una cosa. Una cosa bien importante, nuestra fe gira en torno, lo repito, a Cristo. Y Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, es el que hace la obra completa en nosotros cuando hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Él habita en nosotros. Y es por ello que nosotros somos llamados ahora pues templo del Espíritu Santo. Y la obra se hace completa cuando vivimos una vida en Cristo. Y sabe una cosa, creemos lo que dice ahí en Colosenses en el capítulo 2. 9, ¿qué dice? Vosotros estáis ¿qué? Completos. Hermanos, ¿le hace falta algo en Cristo? Yo creo con todo mi corazón, y debemos de creer con todo nuestro corazón, que estamos completos en Él. Él no miente. No es hombre para que mienta. ¿Cierto? Cuando dice el Señor por medio de su palabra que en Él estamos completos, debemos de creerlo. Hermanos, porque nuestra fe no está vacía. Nuestra fe, hermanos, está soportada en Cristo Jesús. Nuestro cimiento, nuestro fundamento, así como de apóstoles y profetas, como lo dice Efesios 2:20, está en Cristo Jesús. Piedra angular, ¿cierto? Es en Cristo Jesús. Miren, hermanos, hay una cosa bien curiosa que he estado
estudiando en estos días y me he dado cuenta, hermanos, que hay muchas filosofías inciertas pero muy fuertes. Y hay, hermanos, por ejemplo, un filósofo muy reconocido, hermanos, ateo, Richard Dawkins, no sé si lo han escuchado de él. Hermanos, es un hombre que, fíjense una cosa, ha destrozado, escuchen cómo lo digo, ha destrozado y ha destruido los dogmas católicos. Los ha destruido. Hermanos, lo han puesto a debatir, hermanos, con grandes obispos de renombre. Hermanos, los ha destrozado incluso en minutos. ¿Por qué será, hermanos? Yo creo primeramente porque en ellos no hubo una convicción real. Miren, este ateo tiene convicción en su ideología. Se preparó, estudió. ¿Para qué? Para contrarrestar y para defender lo que él cree, que en realidad no cree en nada. Es ateo. Imagínense. Yo lo escuché hablar, hermanos, y en realidad pareciera que tiene fundamento, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? A este hombre lo han querido, hermanos, poner a debatir con verdaderos cristianos. ¿Sabe qué? No ha querido. ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero creyente, como usted y como yo, está fundamentado en una verdad, hermanos, inmovible, ¿cierto? No puede cambiar. Dios es inmutable, es invariable, Él no puede, ¿cierto? Su palabra fue escrita, su palabra fue decretada, y lo que está escrito se ha de cumplir, ¿cierto? Miren, entonces nos damos cuenta, hermanos, acerca de esto que les digo, que hay hombres que defienden una causa y se convierten en hacedores de sus filosofías. Pero en este caso, hermanos, nosotros no estamos basados en alguien o en una persona que dijo algo, sino que estamos fundamentados, hermanos, en el único Dios verdadero, el cual se dio por nosotros en la cruz para darnos salvación, y ahora por gracia sois salvos. Y esto, hermanos, es por nuestra fe en Cristo Jesús, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se fijan? Entonces tenemos grande victoria en Cristo Jesús. Es decir, nuestra base fundamental, que es en Cristo, como es inmovible, hermanos, tampoco nuestra fe. Mire, entonces nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y asimismo producir frutos para el Señor. Es decir, buenas obras, las cuales, hermanos, rindan frutos también espirituales delante de Dios. Miren, entonces Santiago les motivaba a ello, a orar también por sabiduría con fe. Vamos a ver, ahí donde estábamos, capítulo 1, vamos a ver en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. ¿De qué manera se la va a pedir? En oración, ¿cierto? Entonces les motivaba a orar por sabiduría con fe, a tener una buena autoestima de sí mismo, sana. Versículo 9 dice de esta manera: el hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. ¿Se fijan? ¿Cuál es la prioridad? Aquí, en lo que estamos, o en cuanto a lo que estamos hablando, lo que Pablo le recomendó: primero, gozarse en las tribulaciones, orar por sabiduría con fe, tener autoestima sana. Miren, nunca te sientas tú mal por lo que tienes o por lo que no tienes. Lo que tú tienes te ha sido dado por la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, Pablo dijo que se sentía satisfecho y sabía vivir en abundancia, como también sabía vivir ¿en qué? En escasez. Y si hermanos, estaba contento, ¿por qué nosotros no?
Estamos hablando de un varón, hermanos, el cual vivió hace muchos años atrás, mas sin embargo que nos muestra una fe bien puesta en el Señor Jesucristo. Una fe, hermanos, que no la doblegaron los filósofos de aquellos tiempos, cuando él tuvo que ir, hermanos, allá a Roma, y anduvo entre ellos y discreparon en contra de él. Hermanos, él no doblegó su fe, ni dijo, sus ideas son mejores que las mías. Miren, es que nosotros, hermanos, no tenemos base en la filosofía. Porque ¿sabe qué es la filosofía, hermanos? La filosofía, hermanos, es un continuo de preguntas en ocasiones sin respuesta. Miren, ¿y sabe de qué manera humilla un filósofo a una persona que tiene un concepto, entre comillas, bien concretado? A base de preguntas. Una pregunta tras otra pregunta tras otra pregunta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero yo pienso de esta manera. ¿Pero por qué usted? O sea, llega el momento en que le acaba las palabras a aquel que le está preguntando, ¿cierto? Que claro, hay distintas ramas de la filosofía, pero nosotros no estamos, hermanos, basados en una filosofía de los hombres, ¿cierto? Sino que nosotros estamos bien concretados en la fe, que como les decía, que no provino de la mente de un hombre, sino que provino de allá de los cielos, de la gloria de Dios. La doctrina sana y conveniente para cada uno de nosotros, como para aquellos que están perdidos, para que se acerquen a Dios. Es una base fundamental, como les decía. Es un cimiento que no lo puede mover el diablo ni nadie. Cuando estamos bien cimentados en Cristo Jesús, cuando estamos bien alimentados de la palabra de Dios, cuando estamos degustando cada vez que llegamos a este lugar de un buen platillo, hermanos, en el cual si teníamos dudas se nos quitan, pero que nos deja saciados. Y esto es por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así es, hermanos. Miren, veamos pues cuáles son las actitudes correctas. ¿Por qué debo de gozarme en la tribulación? ¿Por qué importa la manera en que pedimos sabiduría a Dios? Hermanos, importa mucho. Importa mucho. ¿Por qué debemos de gozarnos en las tribulaciones? Porque si nosotros nos quedamos con nuestra tristeza o con nuestro problema o con nuestra aflicción y no miramos hacia arriba y no clamamos a Dios, de eso se puede aprovechar el diablo. Y muchas personas se han quitado la vida por esa causa, porque llegan en una depresión en la cual el enemigo les susurra en el oído y les hace pensar que no hay salida, que no hay para dónde mirar, que no hay otra respuesta, ¿cierto? De eso se encarga Satanás. El Señor lo reprenda. Nosotros cada día miremos hacia arriba y clamemos a Dios, porque Él es, hermanos, el que puede sacarnos del pozo de la desesperación. Solamente Él. Es por ello, hermanos, que invita al apóstol Santiago a que nos gocemos en nuestras tribulaciones. ¿A que nos gocemos? Bueno, qué ironía, ¿no? Pero él así lo recomendó. ¿Por qué, hermano, lo recomendó? Porque él lo vivía, porque él lo ponía por obra, porque él fue perseguido, porque él fue humillado por otros, ¿cierto? Por ello, porque él encontraba, hermanos, respuesta en ese momento de debilidad. El Señor está con nosotros, amén. ¿Qué hace falta? Añadirle a esa fe virtud. Creer con todo nuestro corazón. Por eso es importante también, hermano, la manera en la que pedimos sabiduría a Dios. Lo veíamos en el versículo 6 y 7. Ahí lo mirábamos. Pero pida con fe. Lo hice de esa manera. Es decir, creyendo. Pida la sabiduría a Dios como creyendo. ¿Cierto o no? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, me van a contestar esto. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor a Dios. Si no hay temor a Dios, ¿el hombre será sabio? El hombre puede tener muchos conceptos que parecen, hermanos, correctos, algunos totalmente erróneos, pero ponen su fe en ello, ¿cierto?
Pero hermanos, lo importante es que nosotros nos demos cuenta que sin el temor a Dios no puede haber sabiduría. Dios, hermanos, dio la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. Hermanos, Él la dio. Pero hermanos, démonos cuenta que hay una sabiduría todavía más grande que la sabiduría que existe en esta tierra, y es aquella que proviene de Dios. Y esta es dada, hermanos, en aquellos que temen al Señor, es decir, en aquellos que respetan y le dan honor a Dios. Eso significa la palabra temor, según la Escritura. Eso significa. Miren, es por ello, hermanos, que debemos de saber pedir a Dios, de saber cuál es la manera correcta. Y lo dice cuando comienza: pero pida con fe, es decir, creyendo. Miren, el concepto de la tradición es, hermanos, tener una lista continua, hermanos. Ellos le llaman oraciones, ¿cierto? Le llaman que la oración para el trabajo, que la oración para esto, que la oración para aquello, que la oración para la suerte, qué sé yo, ¿cierto? Y solamente se basan y se encierran en ello. Pero hermanos, esto es más que eso, y se pide con fe, ¿cierto? Pide con fe, se pide creyendo, pide esperando aquello que no has mirado. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, así lo dice de esa manera. Es decir, esperando, porque así, hermano, lo dice, pero pida con fe. Y todavía lo recomienda, no dudando. No dudando. Clamemos a Dios, y lo dice, no dudando. Pidamos a Dios, no dudando. Hermanos, ¿cuántos anhelan la sabiduría de Dios aquí? Es lo mejor que nos puede pasar, ¿cierto? Que claro, primero está nuestra salvación, ¿cierto? Pero miren, luego dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, el que no está firme en su fe, el que no está firme en su doctrina, ¿qué va a pasar? Va a venir cualquiera con otro concepto y va a arrebatar de nosotros esa fe que teníamos. Pero hermanos, el Señor reprenda al diablo. Estamos completos en Él, ¿cierto o no? ¿Cuántos están completos en Cristo aquí? Gloria a Dios. Estamos completos en Dios. No nos hace falta nada. No nos hace falta, hermanos, Buda. No nos hace falta, hermanos, la creencia hindú ni sus millones de diosesillos. No, estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, no nos hace falta nada. ¿Estamos convencidos de ello? Yo sí. Ustedes también, gloria a Dios. No me hace falta nada. ¿Ah? Y si usted es falto de algo, como lo dice aquí, pida, y pida con fe. Mire, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miren, no piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, aquel que pide solamente, hermanos, de una manera tradicionalista, es decir, ¿por qué lo hago? Porque así me enseñaron, pero no lo hace de todo corazón. Es decir, lo hace dudando, no creyendo. Dice, no espere recibir nada de Dios. Por eso cuando pidamos o oremos por una persona, lo debemos de hacer creyendo. Y aquella persona por la cual se ora, asimismo, esa persona debe de tener fe para recibir esa bendición de Dios. Si no, no va a pasar nada. Mire, entonces, como mirábamos aquí, el tercer punto, aclarándolo, ¿cuáles son las actitudes correctas para el rico? Y para el pobre. ¿Cuáles son las actitudes para aquel que tiene en abundancia como para aquel que tiene escasez? Bueno, primero debemos de hacer notar esto, y vamos a volver a leer el versículo 9 y 10, de donde estamos, Santiago capítulo 1, que dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación,
porque él, hermanos, pasará como la flor de la hierba. Ahora, ¿qué debemos de entender acerca de esto? Bueno, primero, el pobre, hermanos, debe de sentirse contento sabiendo esto, hermanos, que la riqueza no significa nada para Dios. O yo les pregunto, hermanos, ¿la riqueza significará algo para Dios? ¿Dios tiene prioridad en alguna persona o Dios hace excepción de algunas personas? Es decir, ¿Dios hará solamente con aquel que tiene y como tiene puede pagar los favores de Dios? ¿Esto es así? Mire, entonces debemos de darnos cuenta de esto y debemos de pensar de esta manera. El pobre debe sentirse contento sabiendo, hermanos, que la riqueza no significa nada para Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Todos. ¿Ustedes creen, hermanos, que el presidente es más que alguno de nosotros? Hermanos, no. No es más que nosotros. Todos somos, ahí les va, iguales delante de Dios. En el concepto humano, si usted le pregunta a una persona incrédula o con falta de sabiduría o que ignora esto, la persona va a decir: no, pues el presidente es más que todo el país. Por ejemplo, ¿cierto? No todos, pero así puede pasar, porque solamente se fijan en qué, en lo exterior. Pero Dios, que mira lo que hay dentro del corazón de cada uno, ¿cierto? Dios escudriña los corazones, mira el interior del corazón. Él prueba a cada uno de nosotros. Mire, entonces debemos de darnos cuenta de esto. Debemos de sentirnos, hermanos, contentos sabiendo que la riqueza no significa nada para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todas las cosas. ¿De qué no es dueño Dios? Dígame usted. Es dueño de su alma, de mi alma, de la vida misma, hermanos. Entonces, aquel que tiene ese concepto de que no, yo tengo mucho y puedo comprar el cielo, hermanos, pues me da risa. Miren, pero hermanos, tengamos en cuenta esto. Y el rico, de igual manera, sabiendo que el dinero se pierde fácilmente. ¿Cuántos saben, hermanos, que el dinero se gasta fácilmente? ¿Cuántos lo sabemos? Hermanos, el dinero se gasta así, miren. El dinero, créame, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, no hubieran cambiado las cosas y a lo mejor hubiéramos hecho como en aquellos antiguos tiempos. Cambiábamos 1 kilo de azúcar por 2 palomitas, o cambiábamos un chivo por un borrego, ¿cierto? Era el trueque, se le llamaba. Miren, cambiaban una cosa por otra, ¿cierto? En ocasiones hasta se cambiaban bendiciones por artículos materiales. Miren, fíjense qué importante es estudiar la historia. Miren, démonos cuenta, hermanos, que el rico de igual manera, sabiendo que el dinero se pierde fácilmente, no tenga su esperanza ni sus ojos en ello. Hermanos, debemos darnos cuenta, el dinero se va bien rápido. Cuando menos esperamos, a usted se le antoja una soda, ¿cierto? Y al rato que se toma la soda le da más sed y se le antoja otra soda. Y los 20 pesos que traía en su bolsillo se le fueron. Y al rato se pregunta: ¿y dónde están los 20 pesos? Pues ya se los tomó en sodas. Mire, es que eso pasa, hermanos. El dinero se va en cualquier cosita. Entonces, por eso démonos cuenta que nuestra esperanza no debe estar en las cosas materiales, porque si estamos anclados en ello, hermanos, anclados nos vamos a quedar en este mundo mirando cómo el Señor levanta a su pueblo. Mire, tengamos en cuenta la palabra de Dios. Entonces, el dinero se pierde fácilmente, pero hermanos, la verdadera riqueza, ¿saben una cosa? Se halla en el desarrollo espiritual del individuo y no, hermanos, en el caudal, en la fluidez, pues, económica. No se encuentra en ello. Gracias a Dios que a muchos de ustedes, como a mí, el Señor nos ha bendecido. Esto es bueno. Y si usted tiene en abundancia, gloria a Dios, ¿cierto?
Qué bueno que tiene y puede dar para la obra de Dios y hacer buenas obras. Qué bueno que tiene, ¿cierto? Pero usted ha pensado esto y sabe que nuestra esperanza no está en lo que tenemos, sabiendo que lo material se pierde fácilmente. Ahora tienes un auto del año, mañana llega otro y te lo choca y tenías auto del año. Mira, eso pasa y las cosas materiales se deterioran, ¿cierto? Más bien disfrutemos nuestra vida nueva en Cristo Jesús cada día. Esto sí no se va a deteriorar, porque esto es, hermanos, para una gloria venidera. Es decir, para que lleguemos a estar, hermanos, en aquella Jerusalén celestial, conviviendo, disfrutando, hermanos, de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Gloria al Señor. Entonces Dios está, hermanos, tenga en cuenta, interesado en lo que es duradero. ¿Sabe, hermanos, qué dura o qué es duradero? Mire, por más que digan que este mundo es viejo, ¿sabe una cosa? Su alma va a vivir más. Y Dios está interesado en su alma. Por eso, hermanos, Dios no se interesa en las cosas materiales. Todo es de Él. Todo es de Él. Todo pertenece a Él. Todo lo que tenemos es prestado, como dicen luego, ¿no? Porque en realidad todo es de Dios. El material con el que se construye, el hombre lo saca de la tierra, hermanos, hace muchas cosas para trabajarlo. Pero ¿de quién es? De Dios. El hombre lo trabaja, lo saca, lo vende, lo compra, lo lleva, lo trae. ¿Pero de quién es? Es de Dios, ¿cierto? Entonces miren, entonces veamos pues esto. Él se interesa por nuestras almas y no, hermanos, en lo temporal o en lo terrenal. Hermanos, ¿qué cosa puede apantallar a Dios? ¿Qué puede apantallar a Dios? ¿Un traje fino? ¿Unas palabras bien pomposas? ¿Qué puede apantallar a Dios? Hermanos, nada puede apantallar a Dios. Todo fue creado por Él, por medio de Él, y para Él, sean tronos, sean potestades. Todo lo creó Él, todo lo hizo el Señor. Miren, entonces démonos cuenta de eso. Otro punto que debemos de mirar, hermanos, ya viendo que debemos de gozarnos en las tribulaciones, orar por sabiduría con fe, tener una autoestima sana y resistir la tentación. Entonces debemos de preguntarnos entonces, ¿de dónde proviene el pecado? ¿De dónde proviene el pecado? Esta pregunta es para ustedes. ¿De dónde proviene el pecado? De la desobediencia, dice la hermana, de uno mismo. ¿Quién más opina? ¿De dónde viene el pecado? De la ignorancia, del enemigo. En sí, Satanás dice que es padre de toda mentira, ¿cierto? Y es el que dice, lanza los dardos, ¿cierto? Como dijo el apóstol, los dardos del enemigo. Miren, entonces veamos pues, ¿de dónde proviene el pecado? Vamos a mirar, hermanos, versículo 13 y 14. Ahí vamos a descubrir algo bien importante. Cuando alguno es tentado, estamos en Santiago 1, ¿verdad? Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿de dónde proviene el pecado? Aquí, hermanos, Santiago está diciendo que viene por parte de la concupiscencia humana, es decir, de aquellos deseos o pensamientos, los cuales, hermanos, no convienen o no son buenos para nuestro bien espiritual. ¿De dónde provienen? Dice, de nosotros mismos, porque dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y añade, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fíjense, ¿en qué queda
La tentación, que se convierte en pecado y asimismo dice, da luz a la muerte. ¿Y de dónde provino el pecado? Ahora, pensemos en algo. Es muy fácil, hermanos, condenar a otros y excusarnos por los malos pensamientos y por la conducta equivocada, hermanos. Y entre otras, algunas de las excusas, hermanos, pongan atención, podrían ser estas: es la culpa de fulano. No, yo no hice nada. ¿No han escuchado ese tipo de excusas? ¿No han escuchado ese tipo de excusas, hermanos? Cuando es, hermanos, aquella persona descubierta en un acto pecaminoso, cual sea, que siempre puede decir, no, no fue mi culpa, fue la de aquel. ¿No han escuchado eso? A nuestros propios hijos, hermanos, ¿no los han escuchado que el uno le echa la culpa al otro? No, mamá, fue fulano. No, mamá, fue mangano. No, yo no empecé. ¿Cierto? Esa es una. O por ejemplo, hermanos, no sé si han escuchado también, es la culpa, hermanos, o no lo pude resistir, soy humano. ¿No lo han escuchado? También. Y ahí, yo no soy culpable. ¿Cómo no? Dice ahí bien claramente, por nuestra propia concupiscencia, ¿cierto? Es decir, por nuestro propio pensar o deseo carnal, es que se consuma el pecado. Y si yo digo, no fue mi culpa, fue de fulano, o es que soy humano. Hermanos, hay quien se la pasan años diciendo eso y nomás no salen de ese pecado. Están añadiendo muerte a sus vidas, cuando Cristo da vida y la da en abundancia. Y en uno, sabiendo esto, continúan patinando en lo mismo. Es que soy humano. Qué grande excusa. Díceselo delante de Dios, a ver qué te dice el Señor. Miren. O por ejemplo, hermanos, todos lo hacen. ¿No han escuchado eso? Oye, ¿por qué? Oye, debes de corregirte. Tienes que hacer esto para agradar al Señor. Y está, no, pues fulana lo hace, o las hijas de fulana lo hacen, ¿por qué yo no? O los hijos de fulano lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Hermanos, ¿saben una cosa? Todo este tipo, hermanos, de pensamientos o excusas no van a valer delante de Dios, y no van a excusar a nadie para ser libres, hermanos, de lo que corresponde a cada uno según su obra. Mire, otra sería, fue solo un error, no vuelve a pasar. Y a los 15 días otra vez. Hermanos. O aquella, hermanos, excusa que dicen, hermano, es que nadie es perfecto. Pues no, nadie es perfecto, pero estamos luchando en este lugar por una perfección en Dios. Somos barro en sus manos, y lo que Él hace, lo hace perfecto. Entonces, ¿qué excusa valdrá? ¿Cuál escogeremos de todo esto? O está otra, hermanos, que me da más risa. Es que el diablo me obligó. El diablo tiene la culpa. El diablo lo hizo. No. Bien claramente lo dice. ¿Por causa de qué? De nuestra concupiscencia viene el pecado. Dejamos entrar al enemigo y hace un desorden en nuestras vidas. Y luego decimos, es que el diablo lo hizo. No, es que aquel o aquella le abrió las puertas al diablo. Es más, dice la escritura, no le deis lugar al diablo. ¿Qué hizo? Le dio lugar al diablo, ¿cierto? Para hacer desastre en su vida. Y hermanos, la excusa es que el diablo lo hizo. Uy, sí, me obligó, dicen. Sí, seguramente de una manera, hermanos, literal, vino el diablo, te jaló de la oreja y te obligó a que pecaras. No. Bueno, pero hay quienes en eso se excusan, ¿no? Miren, otra, fui presionado, no sabía que era malo. Miren, ¿sabe una cosa? Hace ya como un año se me acercó un joven, y este joven me dijo, hermano, estoy asustado. Este joven, hermanos, ya es bautizado, ya tiene algunos cuantos años en el evangelio. No es alguien del cual se pueda decir, es que es un ignorante, no sabe lo que hace, por eso peca. ¿Sabe qué fue lo que me dijo? Hermano, forniqué con una joven.
y me dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Está mal? Es que yo no lo sabía. Ay, hermanos, para agarrarlo a coscorrones. Pero mire, ¿sabe una cosa? Muchos se agarran de este tipo de excusas. Fui presionado, no sabía que era malo. O otros hermanos más espirituales dicen: Dios me estaba tentando para crecer. No, hermanos, vamos a mirar la palabra de Dios. Dice desde el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Se fija? Son excusas solamente, hermanos, de continuo, para de continuo estar pecando. Miren, entonces, hermanos, una persona que presenta excusas procura pasar su culpa a otro, o a algo, o a alguien. Hermanos, pero ¿sabe una cosa? El creyente fiel y verdadero, como hombre o como mujer de Dios, aceptan su responsabilidad por su mal proceder y se confiesan delante de Dios y le piden perdón personalmente a Dios, y no andan con ese tipo de cositas, ¿cierto? Somos varones de Dios, o somos mujeres de Dios, o somos, hermanos, el desperdicio del diablo. Somos varones y mujeres de Dios, amén. Gloria a Dios. Mire, entonces, hermanos, ya vimos de dónde proviene el pecado. No podemos excusarnos, hermanos, ni podemos culpar a otras personas y decir: yo no sabía, o aquel lo hizo, o aquella lo hizo. Cuando en realidad, hermanos, acabamos de mirar por la palabra de Dios, Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Dice la palabra de Dios que todo lo que el Señor da es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto, hermanos, descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Santiago 1 del 17 al 18 lo dice de esta manera. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, y por ahora, hermanos, yo creo que vamos a concluir, hermanos, con nuestro tema. Pero en otra ocasión vamos a ver otro subtítulo de nuestro tema, que es la ley perfecta que da vida. Pero este va a ser en otra ocasión. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tengamos en cuenta la palabra de Dios y nuestro proceder sea bueno delante de Dios, para que fructifiquemos de buena manera y hagamos buenas obras delante del Señor, porque esto es bueno en una fe en Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Entonces, hermanos, que si el diablo viene, que si el diablo lanza sus dardos, que si, hermanos, déjelo que haga lo que quiera. Vamos bajo la sombra del omnipotente, hermanos. Haga berrinche el diablo, patalee, hermanos, o se revuelque, que haga lo que quiera. Nosotros firmes en el Señor y crezcamos en el Señor para gloria y honra de su santo nombre, en sabiduría de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Les invito a que se pongan de pie en esta hora, por favor.